Oh, lector inquieto, que osáis penetrar en los abismos de lo vedado, sabed que os halláis ante la sombra de un hombre, un eco en la penumbra del saber hermético, un alquimista, cuyo ser se disuelve en la bruma del enigma. Fulcanelli. ¿Acaso fue un hombre, una sociedad secreta o un inmortal que burló los grilletes del tiempo? De su pluma fluyeron las más sublimes revelaciones sobre el arte sagrado, aquel que transmuta lo vil en oro y la materia en espíritu. Sus tratados son cual códices de ignota antigüedad. Develan los arcanos esculpidos en la piedra gótica. Templos donde la alquimia se esconde bajo formas de santos y demonios, donde los muros susurran el saber de los antiguos. Su figura más es esquiva como el mercurio filosófico. Se desvaneció en el umbral de la historia, dejando tras de sí un rastro de susurros y prodigios, de discípulos también que juran haberlo visto rejuvenecer, de hombres de ciencia que, atónitos, le atribuyen el dominio del tiempo y de la materia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia. Capítulo número 22, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de aquel enigmático ser que muchos comparan también con el Conde de Saint-Germain, de quien ya hicimos un episodio, pero evidentemente tanto quien nos convoca el día de hoy, que es el señor Fulcanelli, o Fulcanelli como tal, ya que no se sabe realmente su identidad, de cierta manera tiene bastante similitud con el Conde de Saint-Germain. Los invito entonces a escuchar esta emisión, esperando desde ya que les guste y agradeciendo por la asistencia. Este misterioso alquimista francés, cuyo verdadero nombre e identidad siguen siendo un enigma, es famoso por sus escritos sobre alquimia, arquitectura esotérica y simbolismo hermético. Su obra más conocida es El misterio de las catedrales, escrito el año 1925 aproximadamente, y fue editado y liberado al público en 1926, donde explora el simbolismo oculto en la arquitectura gótica. Otra de sus obras es Las moradas filosofales, de 1930. Explora símbolos alquímicos en diversas construcciones y su conexión con la gran obra. No se sabe con certeza quién fue Fulcanelli, eso no es algo oculto para nadie. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un seudónimo utilizado por un grupo de alquimistas o una figura histórica real, tal como Eugène Cancelet, su discípulo directo, Jules Violet, o incluso Jean-Julien Champard, su ilustrador y posible colaborador. Ya abordaremos con más detalle aquellas personalidades. De este último hay una enigmática desaparición repentina, la cual sin duda aumentó el misterio alrededor de Fulcanelli. Pierre de Lesseps igualmente es señalado como otra posible identidad de este gran alquimista. Pero hablemos acerca de aquel ser tan misterioso, tan enigmático. ¿Quién es Fulcanelli? Es la pregunta base y que muchos se han hecho alrededor del tiempo y que todavía no tienen la respuesta para esta incógnita, para este entramado que parece no finalizar nunca. El velo sigue ahí, nadie lo ha podido destapar durante muchos años, y tal vez seguramente el misterio seguirá perpetuo, ya que con cada año que pasa, de pronto los conocimientos y saberes antiguos se disuelven un poco más. Para algunos es la voz coral de los vigilantes, de quienes ya los mencionaré. Para otros, el seudónimo de un sabio empeñado en explicar y difundir el antiguo saber alquímico, que estaba expuesto a la mirada de todos en la fachada de la catedral. Pero solo era entendido por un reducido grupo de iniciados en la alquimia. Se dice que Fulcanelli alcanzó un conocimiento tan avanzado que logró transmutar su cuerpo y desaparecer. A esto es lo que muchos le llaman la gran obra,
Según Cancelliet, lo vio por última vez en el año 1952, rejuvenecido, según lo había visto años atrás, y con un aura de un misterio que lo envolvía de forma sobrenatural, como si algo en él le hiciera denotar que ya no pertenecía a este plano únicamente. Su vibración, su halo áurico era distinto. Algo en el brillo de sus ojos venía impregnado con un saber que se podía notar a simple vista. Yendo a las posibles identidades del alquimista, vamos a ir viendo uno a uno. Su discípulo Cancelliet, Eugène Léon Cancelliet, nacido el 18 de diciembre de 1899 y falleciendo en Savigny el 17 de abril de 1982. Fue un escritor y alquimista francés. Es famoso por haber sido el único discípulo del misterioso alquimista Fulcanelli. Escribió igualmente los prefacios para cada una de las supuestas obras publicadas de su maestro. Desde su niñez fue leyendo bastante sobre el tema esotérico, sobre el tema ocultismo, y de pronto llega a la alquimia. Aquí hay un punto de conexión importante, y es que a través de su maestro, Cancelliet conoció al señor Champin, otro importante gestor en el mundo alquímico, de quien a veces se mantiene la idea de que podría ser la identidad real de Fulcanelli. El señor Julien Champin, quien le recomienda a Cancelliet leer la excelsa obra La alquimia y los alquimistas de Lou Fouillère. En 1920, Cancelliet entra a la fábrica de gas de Sarcelles y comienza a practicar la alquimia. En 1922 dice haber asistido a una transmutación hecha por Fulcanelli, en la cual vio convertir metales innobles en oro. Y esto lo vio directamente, y él lo relata. Tampoco hay más detalle alguno, solamente esta mención. Es bastante esquivo y reacio al parecer de dar más detalles sobre estos encuentros. Se dice que Cancelliet era visitado frecuentemente por Fulcanelli y desde 1916, durante un par de años, tuvieron encuentros ocasionales en donde más que todo era discípulo maestro. Cancelliet se impregnaba de conocimiento y atestiguaba verdaderas hazañas alquímicas. Luego, en el año 1952, vuelve a encontrarse con su maestro, quien ya debería ser un señor de unos 100 años aproximadamente, y realmente se mantiene con una apariencia lozana, tal cual lo había conocido en la antigüedad, confirmando aún más su conocimiento alquímico, y que ya era capaz de no solo transmutar metales, sino también su propio cuerpo. También se le realizan algunas menciones, una de ellas por un esoterista conocido como Aor. Este hombre contó de manera muy fragmentada, pero explícita, sus relaciones con Fulcanelli. En términos generales, el cuadro que dibuja, ya que entre otras cosas era artista esta persona, coincide con el descrito por Geneviève Dubois en su acertado estudio Fulcanelli de Vol, de 1992. Frater Albertus Spagyrius agrega también en su intrigante libro que tanto la CIA como el FBI estuvieron tras los rastros de Fulcanelli, interesados seguramente en sus conocimientos alquímicos y deseosos de hacerse con su antiguo manuscrito escrito por Roger Bacon, un reputado alquimista del siglo XIII, donde se describen fórmulas de física nuclear. Esta obra se cree la habría heredado Fulcanelli de otro maestro. El mítico personaje del desconocido alquimista se reveló por primera vez al conocimiento del público, no especializado en el libro de Lou Paules y Jacques Bergier, El retorno de los brujos, de 1960, aunque en el ambiente esotérico ya era conocido desde hacía varios años debido a sus dos obras fundamentales, que eran, sin embargo, las que cité anteriormente. En realidad, como oficiosamente revelaron los dos estudiosos franceses, Fulcanelli no era otro que el mismo Chevalier de Lubick. Esa era otra vertiente de la cual quizás no hablaremos tanto en este episodio porque ya serían demasiadas
posibles identidades para este alquimista. Más que solamente como una idea, ya que no está nada realmente claro sobre la identidad. Para Eugene Cancelier, por el contrario, gran divulgador de la alquimia y propagador máximo. Y Bellerin Vestalet, del mito de Fulcanelli. El misterioso alquimista fue enviado por la Fraternidad Blanca para facilitar la evolución de la humanidad. Es un verdadero Rosacruz, un maestro con poderes extraordinarios. Palabras directas de aquel escrito. Cancelier igualmente fue discípulo del señor Champagne. Desde la edad de los 16 años, este alquimista maestro mantuvo algunas relaciones muy reservadas y estrechas con Aor. En el libro del señor Van den Broek, cuando Aor habla de Fulcanelli, siempre piensa en Champagne, pero para no infringir su juramento nunca nombra a este extraño personaje y liberar que se trataba realmente de Champagne. Conociendo básicamente esta primera parte del podcast, y en donde hemos abordado unas posibles identidades sobre quién es y quiénes posiblemente podrían ser Fulcanelli, no nos queda claro tampoco si es un hombre, un ministerio o un grupo esotérico, o tal vez, sin tanto atavio, simplemente un concepto arquetípico. Como algunos estudiosos han deducido, el término Fulcanelli encierra en sí un anagrama, cuya decodificación se extiende por varios ángulos, por varias aristas. Es algo que se mantiene adrede en la incógnita. Eso sí se puede deducir fácilmente. Como si sus discípulos directos, tanto el señor Champagne como Cancelier, no quisieran develar al público directamente de quién se trataba Fulcanelli. Si es que lo conocían, guardaban recelosamente ese conocimiento solo para unos pocos iniciados. Era como si el conocimiento alquímico no pudiera ser compartido públicamente. ¿Por qué? Pero más allá de solo la develación de su identidad, podemos transitar por algunos estrechos y tumultuosos senderos que algo nos pueden aportar sobre su identidad. Una referencia que he querido precisar se encuentra en la obra The Alchemist of the Rocky Mountains, El alquimista de las montañas rocosas, 1975, publicado por el investigador y alquimista norteamericano Albert Riedel. Fulcanelli transmutó 200 gramos de plomo en oro y 100 gramos de plata en uranio. Este experimento había tenido lugar en Castel de Léré, cercano a Bourges, región de l'Oise-de-France, y llevado a cabo dentro de un castillo cuyo dueño era el señor Pierre Delpes, acompañado también por 2 científicos, un químico y un geólogo en esa ocasión, quienes fueron los afortunados testigos del prodigio alquímico. Volviendo al tema de que la CIA y el FBI estaban detrás de, supuestamente, Fulcanelli, si esto fuera una invención o un embuste netamente, ¿la CIA estaría realmente detrás de aquel texto? Se conoce también de algunas fuentes que no solo buscaban a Fulcanelli, sino también a un aliado, el cual se encontró, a diferencia del enigmático alquimista, y por lo que se comenta, a el aliado de Fulcanelli le dieron muerte posteriormente. Y también ya habíamos adelantado un poco acerca de que los iniciados de Fulcanelli decían estar en un grupo de sabios sobre la alquimia, conocido como los vigilantes. Personas interesadas, todos, en los misterios de la antigua alquimia. Evidentemente de aquí en más es clara la hipótesis de que este grupo arquetípicamente era Fulcanelli, o conocían realmente la identidad y le tendrían como un códice reservado solo para los iniciados. Aquel extraño grupo se reunía periódicamente en una librería de París, llamada Librería de lo Maravilloso, y fue a través de este canal que Jacques Verrier se vería envuelto en un encuentro inolvidable. Lo relata de la siguiente manera, y es que la alucinante experiencia tuvo lugar en el año 1937 y se llevó a cabo en la Sociedad de Gas. Allí era donde funcionaba un importante laboratorio de ensayo alquímico. Este señor Verrier se reunió en aquel lugar, en aquella tarde lluviosa, con el misterioso alquimista. Era nada menos que de quien hablamos, el señor Fulcanelli.
20 años más tarde, al publicar El retorno de los brujos, Bergier rememoró el diálogo mantenido con Fulcanelli, quien en ese entonces ya alertó al joven científico sobre el peligro que supone la liberación del átomo, para, evidentemente, crear bombas nucleares y otro tipo de armas en las cuales podrían tener un avance sin duda para la sociedad, pero mantenían un peligro a la humanidad en sí. Fulcanelli sentenció: André Helbronner, del que tengo entendido que es usted ayudante, anda buscando la energía nuclear. ¿Ha tenido la amabilidad de ponerme al corriente de alguno de los resultados obtenidos en estos estudios, especialmente de la aparición de la radioactividad correspondiente al elemento polonio? Cuando un hilo de bismuto es volatilizado por una descarga eléctrica en el seno del deuterio a alta presión. Están ustedes muy cerca del éxito, les dice, al igual que algunos otros sabios contemporáneos. Químicos, por cierto. ¿Me permite que le ponga en guardia? Los trabajos a los que se dedican ustedes y sus semejantes son terriblemente peligrosos. Y no son solo ustedes de los que están en peligro, sino también la humanidad entera. La liberación de la energía nuclear es más fácil de lo que ustedes piensan, y la radiactividad superficial producida puede envenenar la atmósfera del planeta en unos pocos años. La advertencia pareció no asustar al señor Bergier, quien como hombre de ciencia manifestó: el secreto de la alquimia es este. Existe un medio de manipular la materia y la energía de manera que se produzca lo que los científicos contemporáneos llamarían un campo de fuerza simplemente. Este campo de fuerza actúa sobre el observador y le coloca en una situación privilegiada frente al universo. Desde este punto privilegiado tiene acceso a realidades que el espacio y el tiempo, la materia y la energía suelen ocultarnos. Eso es lo que nosotros llamamos la gran obra. Como una manera de seguir concientizando, Fulcanelli le leyó a Bergier una curiosa cita pronunciada por el señor Frédéric Soddy, descubridor del radio, quien describiría lo siguiente: pienso que existieron en el pasado civilizaciones que conocieron la energía del átomo y que fueron totalmente destruidas por el mal uso de esta energía. Fulcanelli luego se marchó, dejando pensativo a Bergier. Nunca se volverían a ver, pero la pista de Fulcanelli parece bifurcarse a Egipto, al menos los estudiosos apuntan a ello, que ese mismo año, y según rumores, reaparece como mensajero designado en la hermandad de Luxor, más conocida como Heliópolis. Este era, por decirlo, un antiguo culto solar, muy antiguo ciertamente, del cual podemos hablar en otro episodio, porque da para hacer un episodio completo este culto tan interesante. Lo relevante con respecto a aquello es lo siguiente: a través de Fulcanelli, la hermandad de Heliópolis fue revivida, ya no estaba tan presente, no era tan ignota sin duda en el campo del esoterismo, y sus enseñanzas resurgieron bajo una nueva luz. Y aquí, evidentemente, fueron apareciendo nuevos enigmas. En el año 1954, Eugène Cancelier, reclamado discípulo de Fulcanelli, es citado en Sevilla por su maestro, un hombre que por entonces aparenta 40 años, aunque su verdadera edad es de 130, según rumores. Pero eso no es todo. Fulcanelli luce un semblante diferente, y que Cancelier describe semejante al andrógino divino, que también es un arquetipo dentro del mundo alquímico. Y este es un concepto que se repite con frecuencia, el de tener aquella dualidad bien marcada por algún motivo. Otra vertiente de tantas indica que el nombre Fulcanelli viene de la conjunción de dos palabras que serían Vulcán, como el dios, y Helios. Hay que tener la certeza de que no se ha podido comprobar la veracidad de alguna de las entidades atribuidas a Fulcanelli, ya sea en grupo o de manera singular. Solamente hay supuestas biografías al respecto, hay una tras otra sin duda, pero no se pueden confirmar como innegable. Se indica que estuvo principalmente en Francia y España. Egipto igualmente lo frecuentaba, al parecer coincidentemente en lugares con arquitecturas cargadas de simbolismo. Esto tenía relación también con sus estudios, con lo que de cierta manera le interesaba, además de la alquimia. Se le impregna en su hermetismo igualmente los conocimientos superiores sobre esoterismo y alquimia, yendo a un nivel más adelantado que el de los alquimistas comunes,
ya que por aquellos años solamente el nombre de Fulcanelli fue cita de estudio constante para todos estos seguidores de la química. Se dice que hay un libro que el señor Fulcanelli nunca pudo concluir, llamado Finias Gloria e Mondae. Según informaciones, por temas de su supuesta muerte, este texto contenía una de las claves del secreto alquímico, el cual los iniciados conocen como el Verdum Dimisum. Otro dato interesante y que da para hablar mucho más, ya que merece un análisis importante, es que Fulcanelli no escribía como habitualmente se realizaría por parte de una persona común, sino que lo hacía a través de la qualia. La qualia es una definición, podrían ser conocimientos adquiridos empíricamente, conseguidos a través de la práctica alquímica. Es de cierta forma una manera técnica, secreta, en cada palabra te pueden entregar bastante más información de la que solamente aquella conjunción de letras te podría dar la primera lectura. Lo más interesante de este concepto es que según este modo de escribir, las palabras en el texto contienen conexiones energéticas que al ser leídas, mencionadas, generan en la persona un enlace alquímico a nivel sensorial. En este punto para nadie es un misterio que la palabra forma también parte del mundo de las vibraciones y sabemos que esto afecta de cierta manera al campo energético, no solo del humano, sino que de todo lo que nos rodea. Como ya he mencionado, Cancelliet es su discípulo conocido y oficial. La biografía de este hombre sí que es más clara, recalcando que Cancelliet fue quien escribió los prefacios de los escritos de su maestro y aprendiendo alquimia con él desde los 13 años. Otro candidato para Fulcanelli que solo mencionaremos es el señor Robert Amadou. El señor Champagne en su tumba mantiene un epitafio que lo vamos a repasar también y versa lo siguiente: aquí reposa apóstol de la ciencia hermética. Igualmente el editor del primer libro indicó que Cancelliet le mencionaba continuamente que su maestro Champagne era el autor de tan magna obra. Sin duda en este capítulo solamente abordamos a unos posibles identidades sobre Fulcanelli. Hay mucho más. Este alquimista podríamos sencillamente tenerlo durante 4 o 5 episodios, al igual que el conde de Saint-Germain, que merece un estudio mucho mayor. Hay que ir recopilando la historia, uniendo los cabos sueltos y vislumbrar de cierta forma algo más allá de lo que ya se conoce. Pero hay una pregunta que me surge, una incógnita que me mantiene despierto en este momento, y es saber si aquellos textos alquímicos están en manos realmente de un alquimista o estarán en bibliotecas secretas del gobierno, tal como en el Vaticano o la CIA o alguna sociedad secreta que se hizo con ellos y no lo va a liberar nunca, o lo mantiene de forma reservada solo para algunas personas. ¿Existirá ese saber alquímico en la actualidad? ¿O ya todo se traducirá a una química moderna, la cual carece del espíritu ignoto? Me gustaría conocer tu opinión al respecto y saber si todavía piensas que el alquimista clásico, con conocimiento antiguo y secreto, existirá, o aquello ya se ha perdido y forma parte de lo que nosotros conocemos como el pasado. Te invito a escribir en los comentarios. Desde ya agradecer por seguir este capítulo y este podcast. Esto fue La Orden de Valaquia. Hasta pronto.